¿Sigues intentando encontrar tu camino? Se burló mi hermano. Momentos después, el mesero me entregó la cuenta, ya pagada. Él se rió hasta que vio el nombre en la tarjeta corporativa. Era el mío. Su sonrisa desapareció al instante. Mi nombre es Soledad, y mi historia, o al menos la parte que importa, comenzó como empiezan tantas cosas en la era moderna, con la vibración profana de un teléfono interrumpiendo un momento de concentración sagrada. Eran las 11 de la mañana de un domingo. La luz de la Ciudad de México, una luz especial, tamizada por una capa casi invisible de polvo y vida, se derramaba por el ventanal de mi departamento en la colonia Narvarte. Caía sobre mi escritorio de madera, sobre mis 2 monitores que zumbaban suavemente, sobre el teclado donde mis dedos volaban en una danza silenciosa y precisa. Estaba en lo que yo llamo el túnel, un estado de inmersión total donde el universo se reduce a líneas de código, a la arquitectura lógica de un problema y a la elegante satisfacción de encontrar su solución. Estaba depurando un nuevo módulo de encriptación, y el mundo exterior, con su desorden y sus demandas, había dejado de existir. Hasta esa vibración. Fue una intrusión violenta, un recordatorio no deseado de que yo, Soledad Rivera, existía en un plano más allá del digital. La pantalla de mi celular se iluminó, proyectando un rectángulo de luz sobre mi mano. El nombre del remitente era Familia Rivera, un grupo de chat que rara vez traía buenas noticias. Generalmente, era un presagio de obligación. El mensaje era de mi madre, Gracia. Corto, eficiente y desprovisto de cualquier calidez, como una directiva corporativa. Domingo, 2 de la tarde, restaurante Dulce Patria en Polanco. Cumpleaños adelantado para tu padre. Ramiro ya reservó. Se requiere asistencia completa. Leí el mensaje 3 veces, como si al hacerlo pudiera alterar su significado. Pero las palabras eran inflexibles. Se requiere asistencia completa. No era una invitación, era una orden de comparecencia. Suspiré, un sonido largo y cansado que pareció llevarse consigo el último vestigio de mi concentración. Me recliné en mi silla ergonómica, el único lujo evidente en mi oficina casera, y miré el techo. El almuerzo dominical. El escenario semanal donde se representaba la misma obra una y otra vez, La magnificencia de Ramiro, acto 512. Mi hermano, Ramiro, 3 años mayor, no era solo el sol de nuestro sistema familiar y era una supernova en constante expansión, absorbiendo toda la luz, todo el oxígeno, toda la atención. Y yo, a mis 28 años, era Plutón, un cuerpo celeste distante, frío, cuya existencia era a menudo cuestionada y cuya órbita elíptica y excéntrica solo servía para resaltar la perfecta y predecible trayectoria del astro principal. Cada domingo, la trama era idéntica. Ramiro, el flamante director de marketing de Estelar Media, llegaría tarde, pero no lo suficiente como para ser grosero, solo para asegurarse de que su entrada fuera notada. Contaría su última conquista profesional con un falso aire de humildad que apenas ocultaba su regodeo. Mis padres, Vicente y Gracia, colgarían de cada una de sus palabras, sus rostros iluminados por un orgullo casi cegador. Mi tía Pilar, la hermana de mi madre y presidenta del club de fans de Ramiro, emitiría sonidos de admiración en los intervalos adecuados. Y luego, inevitablemente, el foco de atención se giraría hacia mí. No con genuino interés, sino con la misma curiosidad con la que se examina a un espécimen extraño. Las preguntas, siempre las mismas, disfrazadas de preocupación. ¿Y tú, Solecito? ¿Cómo va tu negocito ese de la computadora? ¿Ya te alcanza para pagar la renta sin sufrir? ¿No te sientes muy sola, encerrada todo el día? Cada pregunta era una microagresión envuelta en el papel celofán del cariño familiar. Me veían como un proyecto fallido, una anomalía. La brillante estudiante de ingeniería que había abandonado un prometedor y, seguro, puesto en un banco para dedicarse a sus cositas, una frase condescendiente que usaban para describir mi empresa, la obra de mi vida. Miré a mi alrededor. Mis paredes no estaban adornadas con títulos ni diplomas enmarcados, sino con pizarras blancas cubiertas de diagramas de flujo y ecuaciones. Mis estanterías se doblaban bajo el peso de libros de O'Reilly, biografías de pioneros como Ada Lovelace y Grace Hopper,
y novelas de Philip K. Dick. Este era mi reino. Un reino construido con lógica, sudor y miles de noches en vela. Un reino cuyo idioma ellos no hablaban, y por lo tanto, no respetaban. Con la resignación de un soldado que se prepara para una batalla perdida de antemano, respondí al mensaje, confirmado. Ahí estaré. Sabía que protestar era inútil. Solo añadiría el cargo de conflictiva a mi ya largo expediente de decepciones familiares. Me levanté y me asomé a la ventana. La Narvarte bullía de vida dominical. Era un barrio real, con sus virtudes y sus defectos, un lugar donde la gente vivía sin pretensiones. A unos kilómetros de distancia, Polanco me esperaba, un escenario pulcro y artificial. Hoy, sin embargo, sentí un cambio sutil en mi interior, una corriente subterránea de hartazgo. Quizás la obra de hoy no tendría el mismo final de siempre. Quizás, solo quizás, era hora de improvisar una nueva escena. El viaje en coche de la Narvarte a Polanco es más que un simple desplazamiento geográfico, o es un salto entre dos mundos. Dejas atrás la calidez caótica y bohemia de las colonias centrales para adentrarte en la opulencia ordenada y un tanto estéril del poniente de la ciudad. Mientras mi modesto Mazda 3 navegaba por el denso tráfico del viaducto, mi mente, como solía hacer en esos trayectos, se deslizó hacia el pasado. Un recuerdo en particular, uno que yo consideraba la piedra angular de la dinámica familiar, emergió con una nitidez casi cinematográfica. Tenía 10 años. El aire del gimnasio de la primaria olía a una mezcla de sudor infantil, madera barnizada y el ozono de los viejos aparatos de sonido. Era la Feria de Ciencias, el evento más importante de mi año escolar. Mi proyecto, ubicado en la mesa 17, era un brazo robótico que funcionaba con un sistema hidráulico que yo misma había diseñado usando jeringas de plástico, mangueras de acuario y agua teñida de azul. Me había obsesionado con el principio de Pascal durante meses, llenando cuadernos con bocetos y cálculos. Había aprendido a soldar estaño con mi tío Teodoro para conectar un pequeño interruptor que activaba una luz LED en la garra. Cuando los jueces se detuvieron frente a mi mesa, un par de profesores de secundaria de aspecto severo, sentí que el corazón me latía en los oídos. Les expliqué, con una voz temblorosa pero precisa, cómo la presión ejercida en un punto de un fluido incompresible se transmitía con igual intensidad a todos los puntos. Hice la demostración. El brazo se levantó con una gracia torpe, la pinza se abrió y se cerró, agarrando un lápiz. Vi cómo sus expresiones serias se transformaban, primero en sorpresa y luego en una sonrisa de genuina admiración. Gané el primer lugar. El listón azul se sentía como una medalla olímpica sobre el suéter de la escuela. El diploma, con mi nombre escrito en una caligrafía elegante, era mi título de propiedad sobre el mundo. Llegué a casa corriendo, casi sin aliento, empujando la puerta principal con una fuerza que no sabía que tenía. Mamá, papá. Gané. Gané el primer lugar de toda la escuela. En ese mismo instante, como si estuviera escrito en un guión cósmico, la puerta se abrió de nuevo. Era Ramiro, de 13 años. Su uniforme de fútbol estaba cubierto de lodo y hierba. Tenía un raspón en la mejilla, pero su sonrisa era tan grande y brillante que eclipsaba todo lo demás. En sus manos, levantaba un trofeo dorado que destellaba bajo el sol de la tarde. Era enorme, con la figura de un futbolista a punto de patear un balón. Su equipo, los Tigres de Coyoacán, había ganado la final del torneo intermunicipal. Lo que sucedió a continuación se grabó a fuego en mi memoria. Mi padre, Vicente, dejó escapar un grito de júbilo, un sonido gutural y primitivo. Corrió hacia Ramiro, lo levantó del suelo y lo hizo girar mientras gritaba: «Ese es mi campeón. El orgullo de la familia Rivera». Mi madre se unió a la celebración, abrazando a su hijo victorioso, ignorando las manchas de lodo que quedaban en su blusa. Mi listón azul de repente se sintió opaco. Mi diploma, pesado como una lápida. Esa noche, el trofeo de Ramiro fue colocado en el centro de la repisa de la chimenea, el altar sagrado de los logros familiares. Desplazó un jarrón de plata que llevaba ahí años. Era el nuevo rey. Mi madre tomó mis premios. «Qué orgullo, mi niña. Eres tan inteligente», dijo,
pero sus ojos no me veían a mí, sino el reflejo dorado del trofeo. Vamos a poner esto en tu cuarto, para que no se maltrate. El lugar seguro fue el tablero de corcho sobre mi escritorio, clavado con una chincheta entre un horario de clases y un dibujo de un unicornio. Más tarde, cuando se suponía que debía estar dormida, escuché a mis padres hablar en voz baja en la sala. La voz de mi padre era un murmullo grave y seguro. Este niño, Ramiro, nació con estrella. Tiene carisma, es un líder. La gente lo sigue. Va a llegar muy lejos. Hubo una pausa. Luego, la voz de mi madre, y Solecito también es muy lista, Vicente. Sí, sí, claro que es lista, respondió mi padre, con un tono que sonaba a concesión. Pero es diferente. Es muy para adentro. A los hombres, el carisma les abre todas las puertas. A las niñas, la inteligencia a veces hasta les estorba. Lo importante para ella es que sea feliz, que encuentre un buen hombre y un camino tranquilo y seguro. Esa fue la noche en que entendí. Entendí que en el universo de mi familia, había dos tipos de logros, los que se podían exhibir en la chimenea y los que se colgaban en el corcho. Los ruidosos, los brillantes, los que todos podían entender y aplaudir, pertenecían a Ramiro. Los míos, los silenciosos, los complejos, los que requerían una explicación, estaban destinados a la privacidad de mi habitación. El sonido agudo del claxon de un impaciente conductor de taxi me devolvió al presente. El semáforo había cambiado a verde. Avancé, pero el recuerdo no se desvaneció. Se quedó conmigo, no como una fuente de tristeza, sino como un mapa. Un mapa que me había guiado a través de los años, enseñándome a no buscar la validación en el lugar equivocado. Me enseñó a construir mi propia repisa, una que nadie más necesitaba ver para que fuera real. Mientras Polanco me recibía con sus boutiques de lujo y sus calles impecables, mi mente continuó su recorrido por las galerías de mi museo personal. La exhibición de la Feria de Ciencias era solo la sala introductoria. Había muchas otras salas, cada una dedicada a un tipo diferente de menosprecio sutil. La escena, la mesa del comedor de mis padres. La iluminación, un candelabro de cristal que proyectaba sombras dramáticas. El elenco, el clan Rivera en pleno. Yo, con 23 años, acababa de anunciar mi decisión de dejar mi puesto de analista de sistemas en BBVA. Era un trabajo que odiaba con cada fibra de mi ser, un laberinto de burocracia corporativa que estaba matando mi curiosidad. Pero para mi familia, era la cumbre del éxito, un gafete, un sueldo fijo, prestaciones superiores a las de la ley. El silencio que siguió a mi anuncio fue tan profundo que pude escuchar el zumbido del refrigerador desde la cocina. Mi padre se quitó los lentes y los limpió lentamente con una servilleta, un gesto que solo hacía cuando estaba profundamente decepcionado. Mi madre parecía al borde de las lágrimas. Ramiro, por supuesto, fue el maestro de ceremonias de mi humillación. Apoyó los codos en la mesa, entrelazó los dedos y me miró con una expresión que mezclaba la lástima con la burla. A ver, déjame entender, hermanita, comenzó, con un tono pausado y condescendiente, como si le hablara a una niña pequeña. ¿Vas a dejar un trabajo en uno de los bancos más importantes del país? ¿Para qué exactamente? ¿Para desarrollar una idea en tu computadora? ¿Esa es la descripción oficial del puesto? Soltó una risa corta y seca. Suena fascinante. Muy millennial. Bueno, supongo que te deseo suerte. Cuando la dura realidad del mundo te golpee y necesites dinero para el súper, no dudes en llamar. Quizás pueda conseguirte una pasantía en mi agencia. Para que veas cómo funciona un negocio de verdad. Nadie lo detuvo. Nadie dijo, ya basta, Ramiro. Su crueldad fue validada por el silencio de mis padres. Para ellos, yo no estaba tomando un riesgo calculado, estaba cometiendo un suicidio profesional. Esta galería no tenía una sola pieza central, sino una colección de viñetas, de momentos aparentemente triviales que, juntos, pintaban un cuadro desolador. La boda de una prima, hace 3 años mientras Ramiro era rodeado por tíos y primos que le pedían consejos de inversión, a mí me sentaron en la mesa de los solteros y sin rumbo,
junto a un primo que intentaba venderle criptomonedas a todo el mundo y una amiga de la novia que había dejado la carrera de medicina para ser DJ. El mensaje era claro: este es tu lugar, con los demás bichos raros. La cena de Navidad, hace 2 años después de que Ramiro presumiera su bono de fin de año, mi tía Pilar me preguntó con una sonrisa melosa: ¿y a ti, Solecito, qué te trajo Santa Claus? ¿Te alcanzó para comprarte esa laptop nueva que querías? La implicación era que yo vivía en un estado de perpetua precariedad financiera. Una llamada telefónica con mi madre. Hace 1 año le conté con entusiasmo que había contratado a mis 2 primeros empleados. Su respuesta: ay, mi hija, qué responsabilidad. ¿Estás segura de que puedes pagarles? ¿No es mucho estrés para ti solita? Ojalá tuvieras un jefe que se encargara de esas cosas. Mi logro, en su mente, era una carga, una fuente de ansiedad, no de orgullo. Esta era la pieza más reciente y, quizás, la más dolorosa. El motor del coche de mi padre había muerto. Una reparación completa costaba 80,000 pesos. Lo vi devastado, haciendo cuentas en una libreta, tratando de ver cómo podría pagarlo sin tocar sus ahorros para la vejez. Entré a mi aplicación bancaria y le transferí el dinero. Le envié un mensaje de texto: papá, para el coche. Un cliente me pagó un adelanto grande. Considéralo un regalo adelantado de cumpleaños. Te quiero. Su llamada de agradecimiento fue breve y un poco incómoda. Pero fue la llamada de mi madre, 1 hora después, la que me rompió el corazón. Tu padre está muy agradecido, Soledad, comenzó. Pero también estamos preocupados. ¿De dónde sacaste tanto dinero tan rápido? Esos negocios de Internet a veces no son muy claros. Solo queremos que te cuides, que no te metas en problemas. Ramiro dice que en el mundo digital hay mucho fraude. La daga final. Mi acto de generosidad, mi capacidad para resolver un problema que a ellos los abrumaba, no era visto como una prueba de mi éxito. Era una fuente de sospecha. En su universo, era simplemente imposible que yo, la soñadora impráctica, pudiera generar esa cantidad de dinero de forma legítima. Era más fácil para ellos imaginarme involucrada en algo turbio que aceptar que su visión de mí estaba equivocada. Encontré un lugar en el estacionamiento subterráneo del restaurante. Apagué el motor y el silencio del coche se llenó con los fantasmas de esas conversaciones. Cada una de ellas había sido un ladrillo en el muro que me separaba de mi familia. Un muro que yo no había construido, pero que me había resignado a vivir detrás de él. Hoy, sin embargo, no venía a lamentarme frente al muro. Venía con un martillo. Antes de que la inercia me hiciera bajar del coche, mi pulgar, movido por un hábito casi inconsciente, se deslizó por la fría superficie del cristal de mi teléfono y abrió la aplicación de correo electrónico. No buscaba nada en particular, era más bien un mecanismo de defensa, una forma de anclarme por un último momento en mi propia realidad antes de sumergirme en la de ellos. Y ahí estaba, en la parte superior de mi bandeja de entrada prioritaria, un correo que parecía enviado por el mismísimo destino para armarme de valor. El remitente era Lorenzo Castillo, el director general y socio fundador de Estelar Media. El CEO de mi hermano. El asunto, formal y directo: renovación de contrato y propuesta de reunión estratégica. Un pequeño pulso de adrenalina, una mezcla de orgullo y validación, recorrió mis venas. Abrí el mensaje. Estaba redactado en ese lenguaje corporativo impecable que yo había llegado a conocer tan bien. El señor Castillo confirmaba la renovación del contrato de servicios de nómina y gestión de pagos con Avispa Digital por un periodo de 3 años. Adjuntaba el documento firmado digitalmente. Pero no era eso lo que me interesaba. Lo que me interesaba era el cuerpo del mensaje, donde se desviaba del formalismo para añadir una nota más personal. Escribía sobre cómo la implementación de nuestra plataforma no solo había optimizado sus procesos internos, mencionaba una reducción del 43% en el tiempo dedicado a la administración de nóminas y una tasa de error inferior al 0.01%, sino que también había mejorado la moral de los empleados gracias a la transparencia y facilidad de uso de nuestra interfaz. Pero fue el último párrafo el que actuó como un bálsamo para todas las heridas de mi museo personal.
Adicionalmente, Soledad, si me permites la confianza de usar tu primer nombre, ya que mi asistente finalmente logró confirmarlo a través de tu equipo legal, escribía, y esa pequeña frase ya era una victoria. Me gustaría extender una invitación formal para una reunión en persona. Durante 2 años, mi equipo y yo hemos trabajado con la brillante creación que es Avispa Digital, y sentimos una profunda admiración por lo que has construido, prácticamente desde el anonimato. Sería un verdadero honor para nosotros ponerle finalmente un rostro a la mente maestra detrás de S. Caldwell. Tu reputación de discreción te precede, pero creo que es hora de que el sector reconozca el genio detrás de la cortina. Por favor, házmelo saber si tu agenda te permite un almuerzo en las próximas semanas. Invita a la casa, por supuesto. S. Caldwell. Mi alter ego. Mi nombre de guerra. Caldwell, el apellido de mi abuela, una mujer que enviudó joven y sacó adelante a 4 hijos vendiendo seguros en una época en que las mujeres apenas trabajaban fuera de casa. Lo adopté como un talismán, una forma de canalizar su fuerza y, estratégicamente, de crear una entidad corporativa neutra, sin género, sin edad, sin rostro. Una entidad que sería juzgada únicamente por la calidad de su trabajo. Y vaya que había funcionado. En el ecosistema tecnológico de México, ese Caldwell era una leyenda urbana. Algunos decían que era un hacker reformado que vivía en una playa de Oaxaca. Otros, que era un colectivo de programadores de Silicon Valley usando México como base de operaciones. Nadie sospechaba que era una mujer de 28 años que trabajaba desde un departamento en la Narvarte, a menudo en pijama. Cerré el correo, y una sonrisa, la primera sonrisa genuina del día, se dibujó en mi rostro. Ese correo era más que un contrato renovado. Era una armadura. Era la prueba irrefutable de que mi universo no solo era real, sino que era poderoso. En el mundo de mi familia, yo era un satélite menor, apenas visible. En el mundo real, en el mundo donde se firman los contratos y se mueve el dinero, yo no era un satélite. Yo era el centro gravitacional. Me miré en el espejo retrovisor. Un rostro normal. Unos ojos castaños que a menudo delataban cansancio. Llevaba un vestido de lino azul marino, simple pero elegante, y unos zapatos bajos y cómodos. Nada en mi apariencia gritaba, CEO de una empresa fintech. Y eso, precisamente, era mi mayor poder. La invisibilidad. Salí del coche. El aire fresco y artificial del estacionamiento subterráneo me golpeó la cara. Caminé hacia el elevador, mis pasos resonando en el silencio de concreto. Hoy no venía a la guerra. La guerra ya la había ganado hacía mucho tiempo. Hoy, simplemente, venía a presentar el informe de la victoria. Dulce Patria te recibe con una explosión de color y diseño que busca, descaradamente, impresionar. Las paredes de un rosa mexicano intenso, la vajilla de Talavera moderna, el murmullo constante de la élite de la ciudad. Era el hábitat natural de mi hermano. Mi familia, ya instalada en una mesa redonda estratégicamente ubicada en el centro del salón, parecía parte del decorado. Ramiro, por supuesto, sostenía la corte. Estaba en medio de una anécdota, probablemente adornada, sobre cómo su visión disruptiva había convencido a un cliente reacio a triplicar su inversión en publicidad digital. Llevaba un traje de lino color crema que gritaba, acabo de regresar de un fin de semana en Valle de Bravo, y un reloj cuyo brillo metálico competía con el de los cubiertos de plata. Y entonces, miré directamente a los ojos del director general y le dije, no estás vendiendo un producto. Estás vendiendo un estilo de vida. Y yo soy el arquitecto de ese estilo de vida, concluyó, recostándose en su silla con la expresión de un torero tras una estocada perfecta. ¡Qué bárbaro! ¡Qué seguridad!, exclamó mi tía Pilar, casi aplaudiendo. Mi padre asentía lentamente, una sonrisa de orgullo grabada en su rostro. Me deslicé en la única silla vacía, la que, como siempre, estaba relegada a la posición menos favorable de la mesa, junto a mi tío Teodoro, quien me recibió con un guiño cómplice. Hola a todos, disculpen la tardanza, murmuré. Soledad, querida. Llegaste, dijo mi madre, dándome un beso al aire. Ramiro apenas me dedicó una mirada.
justo a tiempo para escuchar las buenas nuevas. Pero primero, lo primero. Señaló al mesero con un gesto de la cabeza y comenzó a ordenar bebidas para todos, asumiendo los gustos de cada uno. Para mí, pidió una limonada. Para que te mantengas despejada, hermanita. Pareces cansada. El almuerzo se desarrolló como una pieza de teatro ensayada 1000 veces. El primer acto fue un monólogo de Ramiro sobre sus logros. El segundo, un coro de alabanzas por parte de la familia. El entremés fue el regalo de cumpleaños de mi padre. Ramiro, con la fanfarria de un mago revelando su truco final, le entregó una caja alargada de terciopelo. Dentro, una pluma Montblanc. Para el mejor padre del mundo, dijo, su voz resonando con una falsa emoción. Mi padre la recibió con una reverencia casi sagrada. Hijo, esto es demasiado. Es una verdadera joya. Luego, llegó mi turno. Le entregué mi regalo, envuelto en un papel sobrio. Era una primera edición firmada de 100 años de soledad, una búsqueda que me había llevado meses y una considerable inversión a través de un coleccionista en Buenos Aires. Sabía que era el grial literario de mi padre. Por un fugaz instante, vi una chispa de auténtica alegría en sus ojos. Soledad, pero, ¿cómo lo conseguiste? He buscado este libro por años. Tengo mis métodos, sonreí, sintiendo un pequeño brote de esperanza. Pero Ramiro, siempre el saboteador, se inclinó para apagar la chispa. Ah, un libro viejo. Qué detalle tan pintoresco, hermanita. Muy bohemio. Le dio una palmada en el hombro a mi padre. Bueno, papá, ya tienes con qué firmar los cheques y con qué entretenerte cuando no haya nada bueno en la tele. Un balance perfecto. La esperanza murió. Mi padre, como un niño atrapado entre dos padres divorciados, murmuró un «gracias, hija», y colocó mi regalo a un lado, cerca del salero. La pluma de Ramiro, sin embargo, permaneció en el centro de la mesa, un brillante recordatorio de la jerarquía de afectos. Mi tío Teodoro se acercó y me susurró al oído, su voz un refugio en medio de la tormenta: hay gente que no sabría distinguir un diamante de un trozo de vidrio. Es el mejor regalo que he visto en años, Sole. Le sonreí, agradecida. Su validación era la única que importaba en ese momento. Pero la herida, una más en la colección, ya estaba ahí. El resto de la comida transcurrió en una neblina. Yo comía sin saborear, bebía sin sentir sed. No estaba realmente allí. Estaba en una sala de espera, aguardando el inevitable momento en que la atención se centrara en mí para el golpe de gracia final. Y no tardó en llegar. Fue mi madre quien, con la mejor de las intenciones y la peor de las ejecuciones, preparó el terreno para el ataque final. Mientras los meseros retiraban los platos fuertes, ella suspiró con una satisfacción teatral. «Ay, qué alegría me da verte tan bien, Ramirito», dijo, usando su apodo infantil para él. «Tan encaminado, tan seguro de ti mismo. Un verdadero hombre de negocios. Saber que estás a punto de ser director de división, me da una paz que no te imaginas». Luego, como un cañón que gira lentamente para apuntar a un nuevo objetivo, su mirada se posó en mí. Su rostro se transformó, la alegría fue reemplazada por una máscara de preocupación amorosa, una expresión que yo conocía demasiado bien. Era la antesala de una crítica disfrazada de consejo. «¿Y tú, mi solecito?», comenzó, su voz bajando un tono, volviéndose más íntima, más condescendiente. «¿No te inspira el ejemplo de tu hermano? Ver lo lejos que se puede llegar con un trabajo estable, en una empresa seria». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con el cuidado de un diplomático en campo minado. «Tú, chamba, es que ni siquiera sé cómo llamarla. Sé que te esfuerzas, mi niña, pero me angustia pensar en tu futuro. Sin un seguro de gastos médicos mayores, sin un fondo de ahorro para el retiro. ¿Qué pasará si un día te enfermas? ¿O si esos clientes que tienes simplemente desaparecen?». El monólogo era una obra maestra de la manipulación pasivo-agresiva. Me estaba pintando como una niña frágil e irresponsable, una carga potencial para la familia. Estaba invalidando mi trabajo, mi empresa, mi vida entera,
bajo el pretexto de la preocupación maternal. Sentí las miradas de todos clavadas en mí. El aire se volvió denso. Sabía que cualquier cosa que dijera sería usada en mi contra. Si me defendía, era agresiva. Si me quedaba callada, era una admisión de culpa. Era una trampa perfecta. Y entonces, Ramiro, viendo su oportunidad, decidió saltar a la yugular. Dejó su copa de vino sobre la mesa con un chasquido deliberado que atrajo la atención de todos. Se inclinó hacia adelante, creando un círculo de intimidad forzada. Su rostro, que momentos antes rebosaba de orgullo, ahora adoptaba una expresión de falsa compasión. Era el rostro de un santo condescendiente a punto de bendecir a un leproso. «Mamá, no seas tan dura con ella», dijo, su voz era un bálsamo venenoso. Luego, sus ojos se encontraron con los míos. Y con una sonrisa que no llegó a sus ojos, una sonrisa que era puro desprecio afilado, lanzó la pregunta. ¿Sigues intentando encontrar tu camino? La pregunta quedó suspendida en el aire, vibrando con malicia. No esperó una respuesta. Continuó su asalto, ahora en el papel del hermano mayor sabio y protector. Escucha, hermanita, y te lo digo de corazón, dijo, adoptando un tono paternalista que me revolvió el estómago. No tiene nada de malo tardar un poco más en arrancar. No todos podemos ser un cohete, ¿sabes? Algunos son, como tortuguitas. Lentos pero seguros. Hizo una pausa para que el insulto disfrazado de metáfora calara hondo. Lo importante es que sepas que no estás sola. Para eso está la familia. Mi éxito no es solo mío, es de todos. Estoy construyendo un patrimonio para que todos estemos seguros. Para que tú tengas una red de seguridad mientras encuentras lo que sea que estés buscando. Y ese fue el momento. El instante preciso en que algo dentro de mí se rompió. No fue un estallido ruidoso, sino un clic silencioso y definitivo. Como un interruptor que se acciona. La suma de todas las humillaciones, de todos los desprecios, de todas las invalidaciones, había alcanzado una masa crítica. No fue la pregunta en sí. Fue la arrogancia monumental detrás de ella. La presunción de que él era el sol y yo un planeta muerto que dependía de su luz. La audacia de ofrecerme su red de seguridad, cuando, sin él saberlo, yo era la dueña de toda la maldita fábrica de redes. No le respondí. No le di la satisfacción. Simplemente lo miré. Y por primera vez, no lo vi como mi hermano mayor, el hijo dorado. Lo vi como lo que realmente era, un cliente. Un cliente muy importante, sí. Pero un cliente, al fin y al cabo. Y el cliente no siempre tiene la razón. Una calma antinatural descendió sobre mí. Era la calma del ojo de un huracán. Mientras la tormenta de la humillación rugía a mi alrededor, en mi centro había un silencio absoluto y una claridad de propósito que nunca antes había experimentado. La soledad que siempre se encogía, que buscaba la aprobación, que evitaba la confrontación a toda costa, había muerto en esa mesa. Y en su lugar, había nacido alguien nuevo. O quizás, simplemente, la verdadera yo había decidido finalmente tomar el control. Le dediqué a mi hermano una sonrisa. No era una sonrisa feliz, ni triste, ni forzada. Era una sonrisa enigmática, indescifrable. Una sonrisa que lo desconcertó. Pude verlo en el ligero fruncimiento de su ceño. Esperaba lágrimas, o un arrebato furioso. No esperaba serenidad. Tienes una forma muy particular de ver el mundo, Ramiro, dije, mi voz era suave, casi un susurro, pero cortaba el aire como un bisturí. Gracias por tu generosa oferta. Con la misma calma, doblé mi servilleta de lino y la coloqué con precisión junto a mi plato. Si me disculpan, anuncié a la mesa en general. Necesito ir al tocador. Me levanté, mis movimientos eran fluidos y deliberados. Sentí sus ojos siguiéndome mientras cruzaba el salón. Probablemente pensaban que iba a llorar en privado. Que poco me conocían. No giré hacia los baños. En lugar de eso, caminé hacia un pequeño pasillo cerca de la recepción,
un área de tránsito que ofrecía un relativo anonimato. Saqué mi teléfono. Mis manos, para mi propia sorpresa, estaban perfectamente firmes. La adrenalina que corría por mis venas no era de pánico, sino de enfoque. Mis dedos se movieron con una velocidad y precisión que solo años de práctica pueden dar. Abrí la carpeta, herramientas, en mi pantalla de inicio. Toqué el icono de la avispa estilizada. La aplicación de administración de avispa digital se abrió, saltándose la contraseña gracias al reconocimiento facial. La pantalla de inicio, con sus gráficos de rendimiento en tiempo real, no me interesaba. Fui directamente al menú de configuración, luego a Administración de cuentas corporativas, y finalmente a Socios estratégicos. Era una sección que rara vez usaba, reservada para los acuerdos de más alto nivel. En la barra de búsqueda, tecleé Dulce Patria. El nombre apareció al instante, junto con su estatus, Acuerdo estándar, inactivo. Toqué el perfil. Se abrió una pantalla con varias opciones. Una de ellas, en un recuadro resaltado, decía, activar paquete de hospitalidad platino. Toqué la opción. Una ventana de confirmación apareció, el último punto de control antes de desatar el caos. El texto era claro: al activar este paquete, todos los consumos de la mesa designada, Familia Rivera, serán facturados directamente a la cuenta central del fundador, S. Caldwell, y aparecerán como una cortesía del restaurante. Esta acción es inmediata y no se puede deshacer durante el periodo de servicio actual. ¿Desea proceder? Por una fracción de segundo, una vida entera de condicionamiento me gritó que me detuviera. La voz de mi madre diciendo, no hagas olas. La voz de mi padre diciendo, sé la niña buena. El miedo a la confrontación, al drama, a la ruptura final. Y entonces, como un eco, escuché la voz de Ramiro en mi cabeza: algunos son como tortuguitas. El dedo que dudaba bajó con la fuerza de un martillo sobre el botón proceder. La pantalla mostró un círculo de carga que giró menos de un segundo. Luego, un texto en letras verdes brillantes confirmó la acción: éxito. El paquete platino ha sido activado para la mesa Rivera en Dulce Patria. El gerente ha sido notificado. Cerré la aplicación. Guardé el teléfono. Respiré hondo, el aire acondicionado del pasillo se sentía frío en mis pulmones. Todo el operativo había tomado, quizás, 45 segundos. Había reconfigurado el equilibrio de poder de mi familia en menos tiempo del que se tarda en calentar un café en el microondas. Me miré en el reflejo de una vitrina de vinos. La misma mujer, el mismo vestido. Pero todo había cambiado. La tortuga, pensé con una sonrisa irónica, acababa de aprender a volar. Regresé a la mesa justo cuando Ramiro, sintiéndose en la cima del mundo, le pedía al mesero la carta de postres con un gesto de rey benevolente. Vamos a pedir de todo, anunció. La casa invita. Bueno, yo invito. Me parece una idea excelente, dije, sentándome. Celebremos. Y mi sonrisa, esta vez, era absolutamente genuina. El acto final de la obra de Ramiro fue, tengo que admitirlo, espectacular en su falta de conciencia. Convencido de que mi silencio era una bandera blanca, se lanzó a una demostración de generosidad que rayaba en lo obsceno. Postres para todos, declaró, como un emperador romano anunciando juegos para el pueblo. Y no solo eso. Sommelier. El sommelier, un hombre delgado y elegante, se acercó con una inclinación de cabeza. Ramiro ni siquiera miró la carta de vinos. ¿Qué es lo más caro que tiene en tequila?, preguntó. El sommelier parpadeó, un poco sorprendido. Señor, tenemos una botella de tequila Ley .925 diamante, ¿pero su precio? No pregunté el precio, lo cortó Ramiro, disfrutando del efecto que sus palabras tenían en nuestra familia. Pregunté cuál es el mejor. Tráigalo. Y 6 copas de degustación. Mi padre intentó protestar. Hijo, por favor, ¿no es necesario? Papá, por favor, dijo Ramiro, poniéndole una mano en el hombro. El dinero es para disfrutarse. Y hoy, celebramos. Celebramos tu cumpleaños,
mi futuro, y que, a pesar de todo, seguimos siendo una familia unida. La ironía era tan espesa que casi se podía masticar. Mientras el sommelier se iba, probablemente a desempolvar una botella que llevaba años en la cava, los meseros llegaron con los postres. Un festín de azúcar y chocolate que aterrizó en nuestra mesa. Yo observé el espectáculo con una fascinación casi antropológica. Era increíble cómo el ego podía ser un motor tan poderoso y, al mismo tiempo, un velo tan cegador. El tequila llegó. Era una obra de arte, una botella de cerámica con incrustaciones de platino. El sommelier sirvió una pequeña cantidad en cada copa con un ritual solemne. El brindis, por supuesto, lo lideró Ramiro. Por la familia, dijo, levantando su copa. Por el éxito. Y por los nuevos comienzos. Por la familia, corearon todos. Yo también levanté mi copa de agua. Salud, dije, mi voz clara y tranquila en medio del coro entusiasta. Cuando la euforia del azúcar y el alcohol caro comenzó a desvanecerse, llegó el momento que todos esperaban, la cuenta. Ramiro, hinchado de orgullo y tequila, hizo una seña dramática al mesero, como si estuviera llamando a su siervo. Maestro, la cuenta, por favor. Y prepárese para una buena propina. El joven mesero asintió, pero antes de que pudiera moverse, una figura más imponente se interpuso. Era el gerente del restaurante, el mismo hombre de traje impecable que había visto antes. Su rostro mostraba una deferencia que no había mostrado a ninguna otra mesa. No se dirigió a Ramiro, el hombre que había estado ladrando órdenes durante las últimas 2 horas. No se dirigió a mi padre, el festejado. Caminó con un propósito silencioso alrededor de la mesa y se detuvo a mi lado. A mi lado. Señorita Caldwell, comenzó, su voz era una mezcla de respeto y profesionalismo. La elección del apellido fue deliberada, una señal. Confío en que la experiencia en Dulce Patria ha sido de su total agrado. El efecto de esas 2 palabras, señorita Caldwell, fue como lanzar una piedra en un lago en calma. Las ondas de confusión se expandieron instantáneamente por toda la mesa. Disculpe, dijo Ramiro, su tono pasando de la arrogancia a la irritación en un segundo. ¿Dijo Caldwell? Creo que está confundido. La anfitriona aquí soy yo, bueno, soy yo, Ramiro Rivera. Hizo un gesto hacia sí mismo, como si el gerente fuera un tonto que no podía reconocer al hombre más importante de la sala. El gerente ni siquiera miró a mi hermano. Su atención estaba completamente centrada en mí. No hay ninguna confusión, señor Rivera. La cuenta total de su mesa, incluyendo todos los alimentos, bebidas y la botella de tequila Ley .925, ha sido procesada y saldada. Se giró de nuevo hacia mí. Como una cortesía de la casa para usted, por supuesto, bajo nuestro acuerdo de socios platino con su empresa. ¿Socios? Empresa. ¿De qué diablos está hablando?, espetó Ramiro, perdiendo por completo la compostura. El gerente, finalmente, le dirigió una mirada fría. Estoy hablando del acuerdo que este establecimiento tiene con la empresa Avispa Digital, señor. Fundada y dirigida por la señorita S. Caldwell. Y ahí estaba. El nombre. La bomba. No solo mi alias, sino el nombre de mi creación. La expresión en el rostro de Ramiro pasó por 5 etapas de duelo en 5 segundos, negación, ira, negociación, con la realidad, depresión y un terror muy, muy profundo. El color huyó de su cara, dejándolo con un tono pálido y enfermizo. La copa de tequila tembló en su mano. El rey, de repente, se dio cuenta de que el castillo en el que vivía no solo no era suyo, sino que había sido construido por la bufona de la corte. El nombre, Avispa Digital, quedó flotando sobre la mesa como un gas venenoso e invisible. Para la mayoría de mi familia, eran solo 2 palabras sin sentido. Para Ramiro, eran las llaves que abrían la caja de Pandora de su propia insignificancia. Imposible, fue lo primero que logró articular, su voz era un graznido ronco. Avispa Digital, es nuestro proveedor de software de nómina. Es una empresa de tecnología. Se detuvo, incapaz de terminar la frase,
incapaz de reconciliar la realidad que conocía con la persona sentada frente a él. Mi padre, tratando de entender la situación, intervino. Su confusión era genuina. ¿Caldwell? Soledad, ¿por qué este hombre te llama Caldwell? Nuestro apellido es Rivera. ¿Hay algún problema? Era mi momento. Todo el poder, toda la atención, estaba sobre mí. No por lástima, no por condescendencia, sino por pura y absoluta conmoción. Tomé un sorbo de agua, un pequeño gesto para darme un segundo y ordenar mis pensamientos. Hablé con una calma que no sabía que poseía. Primero, me dirigí a mi padre. Papá, Caldwell era el apellido de la abuela Ana antes de casarse, le expliqué suavemente. Cuando fundé mi empresa hace 5 años, necesitaba un nombre legal. Decidí usar el suyo. Para honrar su memoria, y para mantener las cosas separadas. Para tener algo que fuera solo mío. Esta explicación, aunque veraz, era una verdad a medias. La verdadera razón era crear un escudo, pero eso no necesitaban saberlo. Para mis padres, la conexión con su propia madre pareció darles un ancla en medio de la tormenta de confusión. Asintieron, aunque todavía no entendían del todo. Pero Ramiro sí entendía. Entendía demasiado bien. Podía ver el terrorífico cálculo que se estaba llevando a cabo detrás de sus ojos. Ese Caldwell, susurró, y esta vez el nombre no sonó como una pregunta, sino como una sentencia. La firma en los correos. La fundadora fantasma de la que Lorenzo siempre habla. Su mirada se clavó en mí, una mezcla de súplica y acusación. ¿Tú, eres empleada ahí? ¿Es eso? ¿Conseguiste un trabajo y no nos dijiste? Era su última tabla de salvación. La última oportunidad de que el universo, tal como él lo conocía, no se viniera abajo. Si yo era solo una empleada, él todavía podía mantener su posición de superioridad. Sería extraño, sí, pero manejable. Negué con la cabeza, muy lentamente, saboreando el momento. No por crueldad, sino porque era la culminación de años de silencio. No, Ramiro, dije, y mi voz, aunque baja, resonó en el silencio de la mesa. Yo no soy empleada de Avispa Digital. Hice una pausa dramática, una que aprendí de él, de sus años de actuaciones. Yo soy Avispa Digital. Si una bomba hubiera caído en medio del restaurante, el efecto no habría sido más devastador. Mi madre ahogó un grito, llevándose ambas manos a la boca. Mi padre simplemente se quedó mirando al vacío, como si su cerebro se hubiera negado a procesar la información. Mi tía Pilar comenzó a abanicarse con la carta de postres. Ramiro se derrumbó en su silla. No físicamente, pero su espíritu, su arrogancia, todo lo que lo definía, se desinfló como un globo pinchado. Pero, ¿cómo? Logró decir. Es una empresa multimillonaria. Tienen contratos con la mitad de las empresas del índice bursátil. Con Estelar Media. Sí, lo interrumpí, mi voz ahora firme, la voz de un aseo. Estelar Media es un cliente valioso. De hecho, tu jefe, el señor Castillo, me envió un correo esta mañana. Quiere reunirse conmigo. Parece que está muy impresionado con el trabajo de S. Caldwell. La mención del nombre de su CEO, y el hecho de que yo lo tratara con la familiaridad de un colega, fue el golpe de gracia. Le había arrebatado cualquier duda, cualquier posibilidad de negación. Le había demostrado que yo no solo existía en su mundo, sino que, en muchos aspectos, yo era su dueña. El gerente, viendo que su trabajo aquí había terminado y que estaba presenciando un drama familiar de proporciones épicas, decidió hacer una salida elegante. Con su permiso, señorita Caldwell. Si necesita algo más, estaré a su disposición. Gracias, ha sido muy amable, respondí, asumiendo el papel con una naturalidad que me sorprendió a mí misma. Se fue, dejándonos en el cráter humeante de nuestra antigua dinámica familiar. Ramiro, el maestro de la oratoria, el hombre que podía venderle hielo a un esquimal, estaba completamente en silencio. Le habían robado sus palabras. Y en el silencio, por primera vez, quizás, en su vida,
se vio obligado a escuchar. El silencio que siguió no era un silencio incómodo. Era un silencio denso, pesado, lleno de las palabras no dichas durante décadas. Estaba lleno de la sorpresa de mis padres, de la vergüenza de mi tía y, sobre todo, del colapso total del mundo de mi hermano. Finalmente, mi madre, con la voz temblorosa de alguien que acaba de presenciar un accidente, rompió el silencio. Soledad, ¿por qué? ¿Por qué nunca nos dijiste nada de esto? Somos tu familia. La miré, y la ira que había sentido durante tantos años se había disipado, reemplazada por una profunda y agotadora tristeza. ¿Y qué querías que les dijera, mamá?, le pregunté, mi voz era genuina, no buscaba herir, sino hacerla entender. Que la chamba en mi computadora era en realidad la construcción de una empresa de software. Que mis cositas de Internet estaban generando ingresos de 7 cifras. ¿Me habrían creído? Hice una pausa, mirándola directamente a los ojos. ¿O habrían pensado que estaba exagerando? O, peor aún, me habrían dado palmaditas en la cabeza y habrían dicho, «Qué bien, mi niña», antes de preguntarle a Ramiro por su próximo ascenso? Cuando, en los últimos 5 años, me han hecho una pregunta sobre mi trabajo que demostrara un interés real, más allá de la preocupación por mi supervivencia? Mi madre no tuvo respuesta. Bajó la mirada hacia su regazo, donde sus manos jugaban nerviosamente con su servilleta. Sabía que yo tenía razón. Decidí que el debate era inútil. Habían tenido su oportunidad de conocer mi mundo y la habían rechazado una y otra vez. Ahora, solo quedaba dejar las cosas claras, trazar la nueva geografía del poder en nuestra familia. Mi atención se centró por completo en Ramiro. Él seguía en su estado catatónico, mirando un punto fijo en el mantel. Había que sacarlo de su miseria. Ramiro, dije, y mi voz hizo que se sobresaltara, como si lo hubiera despertado de una pesadilla. Levantó la vista. Sus ojos, normalmente llenos de una confianza burlona, ahora estaban vacíos, perdidos. Me preguntaste si seguía intentando encontrar mi camino, continué, repitiendo sus propias palabras como un eco. La respuesta es no. Encontré mi camino el día que salí de ese banco. Y he estado tan ocupada construyéndolo, ladrillo a ladrillo, línea de código a línea de código, que no he tenido tiempo de detenerme a pedir indicaciones. Me incliné sobre la mesa, bajando mi voz para que mis próximas palabras fueran solo para él, un secreto íntimo y devastador. Cada 15 días, cuando esa notificación de depósito llega a tu teléfono, ¿alguna vez te has preguntado cómo funciona? La magia detrás de ese número. Ese número, Ramiro, desde tu sueldo base hasta tu bono de rendimiento, pasando por el reembolso de tus gastos de viaje, es calculado por un algoritmo que yo escribí a las 3 de la mañana mientras tomaba café frío. Pude ver cómo tragaba saliva, su nuez de Adán subiendo y bajando. Mi sistema verifica tus horas, aprueba tus comisiones, deduce tus impuestos y autoriza la transferencia final desde la cuenta de Estelar Media a la tuya. Cada centavo que ganas pasa, de una forma u otra, por mis manos digitales. Hice la pausa final, la más importante de todas, asegurándome de tener su atención completa antes de asestar el golpe definitivo. Así que, para que no quede ninguna duda, para que el concepto quede perfectamente claro entre nosotros, hermanito. En el mundo real, en el que importa, en el que se paga la renta y se compran coches de lujo, yo soy quien firma tus cheques. Si mis palabras anteriores habían sido un terremoto, esa última frase fue el tsunami que arrasó con todo lo que quedaba en pie. Vi el último vestigio de lucha abandonar los ojos de Ramiro. Fue como si alguien hubiera cortado los hilos que lo mantenían erguido. Su cuerpo se desplomó contra el respaldo de la silla, y su rostro adquirió una expresión de vacío absoluto. La estatua del hijo pródigo no solo estaba rota, él se había pulverizado. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era tenso ni incómodo. Era un silencio de luto. Estaban de luto por la versión de la realidad que habían conocido y amado durante 3 décadas. Una realidad simple, cómoda, donde los roles estaban claros y el futuro era predecible. Yo había destrozado esa realidad, y no sabían qué poner en su lugar. Mi madre fue la primera en moverse.
Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente rodaron por sus mejillas. Pero no eran lágrimas por mí, ni por el tiempo perdido. Eran lágrimas por él, por su hijo caído. Se inclinó y le puso una mano en el brazo, un gesto instintivo de protección. Ramirito, susurró, y en esa sola palabra escuché todo su dolor y confusión. Mi padre parecía un hombre que había perdido sus mapas en territorio desconocido. Miraba de Ramiro a mí, de mí a Ramiro, y en su rostro vi una batalla campal de emociones, incredulidad, vergüenza, una incipiente ira y, sobre todo, un profundo desconcierto. Había basado su orgullo, su identidad como padre, en el éxito tangible de su hijo. ¿Qué significaba ahora ese éxito, si había sido facilitado, en secreto, por la hija que él consideraba un fracaso? Mi tía Pilar, siempre una veleta, parecía no saber hacia dónde soplar. Su lealtad a Ramiro estaba en conflicto directo con el poder abrumador que yo acababa de demostrar. Optó por la neutralidad del cobarde, examinando su manicura como si fuera el objeto más fascinante del mundo. En medio de ese campo de batalla emocional, la mirada de mi tío Teodoro fue un faro. No había conmoción en su rostro, solo una tranquila satisfacción. Levantó su copa de tequila, la que Ramiro había ordenado, y me dedicó un brindis silencioso. Un gesto que decía, lo lograste, niña. Sabía que podías. Le devolví el gesto con un leve asentimiento. En ese momento, se forjó un nuevo tipo de alianza entre nosotros, una basada en un respeto mutuo que nunca había compartido con el resto de mi familia. El rey estaba muerto, o al menos destronado. El reino estaba en caos. Y yo, la que había liderado la revolución, me di cuenta de que no tenía ningún interés en gobernar las cenizas. Mi objetivo no era conquistar su mundo, sino liberarme de él. Con la misma calma con la que había comenzado mi contraofensiva, decidí que era hora de terminarla. Ya no había nada más que decir. El resto del proceso, la digestión de la verdad, la reconfiguración de las relaciones, les pertenecía a ellos. Yo ya había hecho mi parte. Tomé mi bolso, un gesto simple que pareció resonar como un disparo en el silencio. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Me puse de pie. Bueno, dije, y mi voz sonó extrañamente alta en la quietud. Gracias por el almuerzo. Fue educativo. Saqué de mi cartera un billete de 500 pesos. No era necesario, la propina ya estaba cubierta. Pero el simbolismo era importante. Lo coloqué suavemente en el centro de la mesa. Para el ballet parking, aclaré, mirando brevemente a Ramiro, quien siempre hacía un gran espectáculo al darle propina al aparcacoches. Era un último y pequeño recordatorio de quien tenía el control ahora. No me despedí de él. Mis últimas palabras fueron para mis padres, que me miraban como si fuera una extraña. Yo nunca les pedí que entendieran mi pasión por la tecnología, les dije, mi voz ya no era fría, sino teñida de una melancolía final. Nunca les pedí que se entusiasmaran con el código o los algoritmos. Lo único que les pedí, en silencio, durante todos estos años, fue que confiaran en mí. Que respetaran mi camino, aunque no lo entendieran. Eso es todo. Luego, por última vez, me permití mirar a mi hermano. Estaba hundido en su silla, una sombra del hombre que había entrado al restaurante. Una última cosa, Ramiro, dije. El éxito no se mide por lo alto que gritas tus logros, sino por el valor real que creas en silencio. Es una lección que te tomará tiempo aprender. Y con eso, me di la vuelta. No esperé una respuesta. No necesitaba una. Caminé hacia la salida con la espalda recta y la cabeza en alto. No sentí la euforia que había imaginado. No sentí la dulce satisfacción de la venganza. Sentí algo mucho más profundo, una ligereza. Como si me hubiera quitado un peso de encima que ni siquiera sabía que llevaba, el peso de sus expectativas, de sus juicios, de su versión de mí. Al salir a la brillante tarde de Polanco, el sol me dio en la cara y tuve que entrecerrar los ojos. El aire de la ciudad, normalmente pesado con el humo y el ruido, me pareció increíblemente fresco. Era el aire de la libertad. En el trayecto de regreso a mi santuario en la Narvarte,
mi teléfono, que había puesto en silencio, comenzó a iluminarse con una frecuencia frenética. Notificaciones de llamadas perdidas y mensajes de texto. Mamá. Papá. Ramiro. Llegué a mi edificio, estacioné el coche en mi lugar de siempre y, antes de bajar, tomé el teléfono. Lo miré por un largo momento. Luego, con un movimiento decidido, lo apagué por completo. Esta noche no habría más dramas, ni explicaciones, ni disculpas forzadas. Esta noche era para Soledad. La niña de 10 años, la joven de 23, la mujer de 28. Todas ellas merecían un momento de paz. Mañana sería otro día. Mañana decidiría si quería reconstruir puentes sobre las ruinas o simplemente alejarme y dejar que el pasado se convirtiera en eso, en pasado. Pero esa es otra historia. La de hoy, la que importaba, había terminado. Y yo, por primera vez, me sentía completa.